Hoy los vengo a acompañar no solamente como educadora por la experiencia que tengo, también de haber dirigido diferentes colegios, sino hoy vengo como madre, vengo como mamá de un adolescente de 14 años. Así que ahí vamos a compartir experiencias, no solamente en el ámbito de la educación, sino como madre de familia. Y sí, hoy me toca compartir con ustedes eh, cómo acompañar a mi hijo o a mi hija en su búsqueda vocacional. Vamos a ver un poco de herramientas y algunas orientaciones. Sí, nuestros hijos ya están a puertas de tomar una decisión en relación a la elección de su vocación. Este paso a una vida adulta que les genera una serie de angustias, preocupaciones, dudas, y los pone en una encrucijada porque no saben qué hacer. Bien, esta es la problemática que ellos tienen y bueno, y nosotros los vamos a acompañar en este proceso. Siguiente, por favor. Desenredando el problema. Miremos todas estas imágenes, ¿no? Una realidad económica, ahorita que estamos viviendo esta coyuntura, la crisis, las expectativas de nosotros como papás que les estamos generando a nuestros hijos, esta ansiedad, este estrés que definitivamente hace que nuestros hijos se preocupen y pasen por un proceso muy, muy difícil. Y esto es la realidad. Es una realidad en el que además están pasando por un proceso de adolescencia con sus propias características, de cambios físicos, cambios emocionales, que hacen que nuestros hijos pasen por un momento muy difícil, pero adicionalmente el tener que pensar en qué va a ser de su futuro, qué va a ser al salir del colegio. Una familia que definitivamente, y espero que no seamos ninguno de nosotros, hay familias que deciden por ellos, que les dicen qué es lo que tienen que hacer, que les dicen, mira, me parece que tú vas por este camino, no te fue bien en el colegio, en las matemáticas o de repente en las ciencias, así que ni se te vaya a ocurrir elegir algo con eso porque no la haces, ¿no? Estas familias generalmente toman decisiones por sus hijos y esto va generando una ansiedad en ellos, ¿no? Amigos, la tribu, ¿no? La argollera, amigos que también por un tema de ir todos juntos, de la moda, de la universidad o el instituto donde yo haya decidido estudiar, me voy allá porque están todos mis amigos y quizás yo como adolescente tengo miedo de estar solo en un lugar donde no sé cómo voy a generar, cómo voy a socializar con ellos, ¿no? Eh, mitos que, luego los vamos a hablar, mitos que definitivamente hacen que nuestros hijos tengan más dudas de las que ya tienen. Siguiente, por favor. Es importante que para nosotros poder acompañar a nuestros hijos podamos descubrir esta vocación. Yo te invito a ti, papá, mamá, que me estás escuchando, que retrocedas un poco en el tiempo y digas, ¿quién fue esa persona que fue muy significativa en tu vida cuando estabas en quinto, cuarto de secundaria? Bien, piensa en esa persona que te acompañó, piensa en esa persona que marcó en tu vida esta decisión de saber qué hacer al terminar el quinto de secundaria. Bien, pensemos un momento eh, a qué, los padres de familia tenemos miedo. Bien, conectémonos con esa persona que definitivamente ha calado en nuestra vida. Bien, ¿ya lo pensaste? ¿Tuviste esa persona? ¿Tuviste una persona que estuvo delante tuyo diciéndote qué era lo que tenías que hacer? Detrás tuyo, empujándote para que hagas lo que tenías que hacer. ¿O tuviste una persona a tu costado que simplemente te ayudaba, te acompañaba o te guiaba? Bien, ¿cómo descubriste tú, papá, mamá, esa vocación? Para hacer este ejercicio tenemos que respondernos estas preguntas que vemos aquí. ¿Qué mitos tuviste que afrontar en esa época? ¿Qué mitos tuviste que afrontar? ¿Serán las mismas de ahora? No puedes estudiar
de repente corte y confección porque eso es carrera de mujeres, ¿no? Y tú eres varón. O simplemente no puedes estudiar educación porque te vas a morir de hambre. ¿Mito? ¿Realidad? ¿De qué tipo de presiones tuviste tú como adolescente en esa época? ¿Las mismas presiones que están pasando tus hijos? ¿De qué manera influyeron tus padres en esa decisión, en la decisión que tú tomaste? ¿Fue decisión de ellos? ¿Guiaron tu decisión? ¿Qué miedos tuviste que resolver? ¿No? ¿Tenían el dinero para poder estudiar, para poder continuar estudios superiores, técnicos o lo que hayan decidido? ¿No? ¿Sentías miedo juzgado por esa elección? Quizás tenías miedo de fallarles a tus padres. Bien, ¿qué miedos tuviste que resolver para tomar esas decisiones? ¿Qué expectativas tuviste que no las cumpliste? Mírate, es un ejercicio muy importante que lo primero que tienes que hacer es en tu interno, en tu yo interno, comenzar a buscar qué pasaste tú en esos momentos que acabaste o que estabas a punto de terminar el quinto de secundaria. Y para los papás que tenemos hijos en tercero y cuarto de secundaria, estamos a tiempo, tenemos muchísimo más tiempo, pero no debemos de perder los meses. En el caso de quinto ya estamos aquí terminando el año. En el caso de tercero y cuarto tenemos todo un tiempo para hacer esta reflexión y comenzar a acompañar y a guiar a nuestros hijos. Siguiente, por favor. ¿Cuál será nuestro rol como padres? Bien, vamos a hablar de acompañar y de asumir, que es un proceso definitivamente muy importante, pero ojo, acompañar no significa interrogar. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué universidad o qué instituto? Ya tiraste, ya fuiste, ya tus amigos me están diciendo que ya fueron a diferentes ferias vocacionales. Si fuera un interrogatorio, bueno, nuestro hijo se va a cansar o se va a estresar más de los nervios que ya tiene. Bien, vincular y guiar a través de nuestras propias historias, ¿no? Contemos nuestras experiencias. A veces nuestros hijos nos ven como si fuéramos los héroes que nunca se equivocan. Y la realidad es diferente. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y gracias a esos errores hemos aprendido? ¿Se acuerdan cuando montaron bicicleta? Las primeras veces que montaron bicicleta, nos hemos caído. Yo todavía tengo una herida de guerra en mi rodilla. Pero esas caídas te ayudan a tomar decisiones y saber incluso cómo vas a caer, porque ya tú sabes si te mides en el caso de la bicicleta, pues con el pie derecho, o si eres zurdo con el pie izquierdo, para no volverte a hacer las mismas heridas de antes. Bien, ese vincular y guiar tiene que ver con eso. Vincularte a partir de tus propias historias, de tus heridas, contarlas para que tus hijos, nuestros hijos, se vinculen con nosotros. Bien, reconocer y aceptar las decisiones de nuestros hijos. Si se equivocan, ¿qué va a pasar? De los errores se aprende. Justo conversando con mi esposo, ante una pregunta que nos hace nuestra hija, y dice, tomando desayuno, nos dice, papá, mamá, ¿qué expectativas tienen ustedes sobre mí? Y nos dejó frío porque en pleno desayuno. ¿Expectativa? ¿A qué te refieres, hija? Es que, ¿qué están esperando de mí? Yo decía, esa pregunta viene porque estamos generando una expectativa y no nos hemos dado cuenta. A ver, hija, ¿por qué? ¿Cuál es tu preocupación? No, mamá, es que en el primero y secundaria yo obtuve el primer lugar de la promoción, en el segundo ya no, bajé un poquito más y ahora que estoy en tercero, no sé si voy a estar en algún puesto o no. Quiero saber qué expectativas. Entonces contamos nuestras historias. Mi esposo lo que contó y le dice, mira hija, yo contaba los puntos, las décimas, los medios puntos para poder pasar cada área. Bien, y ella se sorprendió. ¿Tú? Yo pensé, pero si tú eres muy inteligente, pero es que eso no tiene nada que ver. Las habilidades son innatas, las decisiones también. Eso no quiere decir que lo que yo haya hecho sea correcto, pero lo que te estoy tratando de decir es que las expectativas que yo tengo son que tú aprendas y que tú seas feliz. Potenciar y promover. ¿Potenciar qué voy a potenciar? Aquello que hace bien.
resaltarlo. No siempre tengo que estar al estar constantemente diciéndole en qué se equivoca. Resaltemos eso que hace bien, aquellas pequeñas cosas, aquellas cosas tan sencillas en las que nuestros hijos nos demuestran ciertas habilidades. Recordemos que están en una etapa tan difícil en el que lo que para los adultos nos parece tan sencillo, para ellos es todo un reto y es algo desafiante. Bien, y promover, ¿qué debemos de promover? La autonomía, la confianza de ellos mismos. No resolverles las cosas nosotros como papás. Ayudarlos. Yo veo a veces y me cuentan, mamás, y me dicen, ¿cómo estás haciendo con tu hija? Ah, bueno, mi hija está cocinando, está lavando, tiene fechas, tiene roles. Yo no puedo hacer todo, porque yo también estoy trabajando y mi esposo también. Entonces nos vamos dividiendo y organizando las cosas. En cambio, hasta a veces por cámara, en plena clase, vemos cómo la mamá se acerca a llevarle el desayuno, ¿no? Porque pobre mijito no tomó desayuno porque de repente se levantó tarde. Ayudémoslo a crecer, ayuden a crecer a sus hijos. Y en esas tareas tan sencillas de empoderarse de su propia alimentación, es lo que hace que ellos crezcan. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, es muy importante que tengamos en cuenta diferenciar lo que es la ocupación, la profesión y la vocación. Tengo una amiga que su ocupación en ese momento es vincularse con jóvenes de cuarto y quinto de secundaria, además dicta clases en la universidad y dicta clases en los primeros ciclos. Ella tiene una niña de meses, todavía no cumple el año, y yo le preguntaba, ¿alguna vez te viste enseñando? No, Meche, no me vi enseñando, porque ella es bióloga. Su profesión es ser bióloga, pero su vocación hizo de que ella, a través de lo que estudió, se pudiera vincular con jóvenes y encuentre el sentido de lo que ella eligió como vocación, y que era cambiar el mundo a través de estos jóvenes, ayudarnos, porque en el colegio lo que ella hace es constantemente enseñarnos, incluso a nosotros los adultos, a cómo reciclar, a cómo cuidar el planeta, a cómo consumir menos energía. Y siempre está constantemente en esto y hace proyectos grandes, y que a veces nosotros no la escuchamos porque son proyectos muy grandes en el que realmente ella desea aportar, servir, no solamente al colegio, sino al país, a la comunidad, al mundo, porque se relaciona con una problemática actual. La ocupación tiene que ver con el hacer, con el qué voy a hacer. Y es súper variante. La ocupación a veces varía tanto que a veces no tiene relación ni siquiera con lo que estudié. Que la profesión es lo que me gusta, está relacionado a mis intereses, actitudes, pero la vocación está acá, en el ser, está dentro de nosotros mismos. Es a qué estoy llamado a servir, a quién voy a ayudar, cómo voy a ayudar. Y esto es lo que complementa mi vida y lo que me ayuda a ser feliz, ¿bien? Sirviendo a los demás. ¿Y dónde lo encuentro? Yo justo cuando estuve trabajando con los muchachos, con los jóvenes, y me decían, y Miss, ¿tú cómo encontraste, cómo decidiste ser profesora? Y comencé a buscar en esta reflexión que yo les digo que es importante que busquemos dentro de nuestras historias. Yo pensaba que había decidido estudiar, bueno, porque desde pequeña me gustó bailar marinera y enseñarle a todos los chicos de mi cuadra. Los llamaba, y si por ahí alguna de mis vecinas me están escuchando, me dirán que es cierto, porque yo abría toda la cochera de la casa, o lo hacíamos en la pista, y yo ponía mi radio y nos poníamos a bailar. Pero después, con los años, me di cuenta que el sentido de esta elección que hice de mi vocación tuvo que ver con la historia de mi madre. Yo comencé a recordar que mi mamá siempre iba conmigo al banco, al mercado, a la tienda, a comprar, a pagar la luz, porque en esa época había que ir físicamente, a pagar la luz, a pagar el agua. Entonces, Meche, ¿qué dice aquí? Y no me había dado cuenta. Y ya con los años reflexioné que mi mamá no había terminado la primaria. Entonces mi mamá no sabía leer y escribir completamente.
Y yo la ayudé sin querer. Y ahora entiendo el porqué de mi vocación. Apasionada con lo que hago y siempre buscando a personas para formar. Siguiente, por favor. Así es. La vocación se encuentra y uno tiene que salir a la búsqueda porque eso es lo que te va a hacer alcanzar realmente esa felicidad. Nosotros los padres, ¿qué es lo que buscamos? ¿Que se equivoquen? No. Nosotros como padres lo que buscamos es la felicidad de nuestros hijos, pero la felicidad no necesariamente está en la carrera que me va a dar más dinero, no está en la carrera de moda o en la carrera que de repente en la que yo voy a encontrar más trabajo porque hay más opciones de trabajo. ¿Ok? Para esto les voy a dar algunas pautas de cómo podemos acompañar a nuestros hijos. Primero, preguntar antes de dar órdenes, ¿sí? Esto es lo que los chicos siempre dicen, que cuando yo converso con mi mamá o cuando converso con mi papá, lo primero es que me interrogan y me cuestionan tanto que ya no tengo ganas de hablar. Pero también cuando hablamos de invitarlos a cuestionarse, a que ellos se cuestionen, a que no les demos las respuestas de manera tan rápida, sino que seamos nosotros capaces de repreguntar. Y sobre todo, de ayudarlo a pensar qué lo moviliza y movilizarlo hacia ese compromiso que tengo, no solamente conmigo, ese compromiso que tengo de servir a los demás. Debemos de entrenarnos en hacer acuerdos con nuestros hijos. Primero, papá y mamá, si es que los dos están, papá y mamá se tienen que poner de acuerdo. No puede ser que papá esté pensando en la carrera que más dinero le da y mamá esté pensando en la vocación que necesita encontrar su hijo. Los dos primero tenemos que ponernos de acuerdo y miremos en las historias de éxito de otras personas. Entrenar en hacer acuerdos quiere decir en comunicarse con nuestros hijos, pero sobre todo en escucharlos. Elaborar una lista de posibles soluciones. ¿Quién lo va a elaborar? Nuestro hijo. Lo que nosotros vamos a hacer es guiarlos. Establecer tiempos, lógicamente, porque no vamos a esperar, pues si estoy en tercero de secundaria, recién lo voy a hacer cuando llegue a quinto. Desde ya podemos elaborarlo. Y los chicos que ahora están en quinto, ya tenemos que empezar como papás a guiarlos y a conducirlos de alguna manera en simplemente hacer preguntas y decirle, ¿cómo vas? ¿Estás en tu búsqueda? Vamos haciendo juntos el ejercicio. Recordemos un poco hacia atrás cuáles eran tus pasiones de niño o de los primeros grados de secundaria. Analizar sobre todo inconvenientes, hacer ese cable a tierra que como papás necesitamos hacer. Ese cable a tierra, ¿a qué se refiere? Si yo tengo 3 hijos, yo tengo que decirle, este es el presupuesto y este es el ingreso que tenemos como familia y esto es lo que yo te puedo dar. No me exijas, no, porque no lo voy a poder hacer, porque tengo que pensar en tus otros 2 hermanos. Nosotros no vivamos fuera de esta realidad, porque lo que va a suceder es que quizás sí, con este esfuerzo que puedo hacer sobrehumano, bien, voy a trabajar duro para poderle dar, pero ¿y después qué va a pasar cuando llegue el segundo año de carrera o de repente al segundo ciclo, ya sea de la carrera o ya sea del instituto o lo que yo haya decidido estudiar? Cuidado, ayudemos a que nuestros hijos conozcan también la realidad real de la familia. Siguiente, por favor. Empoderar antes que rescatar. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que empoderar? ¿Cómo que rescatar? Bien, hay que ayudarlos a que nuestros hijos sean los protagonistas. No le hagamos la tarea, no le digamos, ya busqué, te mando los links, ¿no? Te mando los links de lugares donde podrías estudiar. O mira, estoy tan preocupada porque no me alcanza el dinero que yo misma le digo, mira, acaban de salir becas y yo le estoy haciendo la tarea. Si quieres que tu hijo se haga el protagonista de su propia historia, él lo tiene que hacer. Pero Meche, ¿qué pasa si es que se demora y yo veo que no hace nada? Bueno, ahí sí, nosotros tenemos no hacerle la tarea, pero sí nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo vas? Hicimos un acuerdo, hay que revisarlo, hay que volver a hacer este cronograma de fechas, hay que empujarlo de alguna manera, siempre al costado de él, para reflexionar y decir, ya pasó una semana, ya pasaron varios días, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la lista de posibles soluciones que habíamos construido juntos y que tú mismo lo hiciste y que yo te di algunas recomendaciones.
Contar tus propias historias. Y esto es muy importante, se lo dije en una de las primeras diapositivas, ¿no? Esto hace que nos vean más humanos, es humanizar nuestras historias. No porque de repente nosotros hayamos pasado una vida muy difícil, piensen de que nuestros hijos se van a aburrir de nuestras historias. Yo creo que uno de los mejores consejos es haber visto cómo mi madre pudo haber salido adelante con esas carencias, pero con habilidades innatas para salir adelante, ¿no? Hasta compró una casa con esa habilidad tan de organización y de administración que, que definitivamente hizo que todos, los tres hijos, pudiéramos salir adelante con esfuerzo, con responsabilidad, pero porque nosotros fuimos los protagonistas, no decidieron por nosotros. Sin embargo, por ahí voy a contar algunas cositas que creo que podría ser que no se repita la historia. Ser humilde y ser sencillo. Cuenta la historia como es, ¿no? No te adornes tanto. Narra desde tu vulnerabilidad. Recuerda que las historias tienen un propósito real cuando logras conectarte con las personas. Considera además que si tú tuviste un error, como el que de repente ahora les voy a comentar, ¿no? O sea, mi esposo le comentaba a nuestra hija de que él estudió hasta el 10º ciclo ingeniería civil, pero él es profesor. Es profesor y ha tenido muchísimos logros. Y él nos comentaba y dijo, y yo no me arrepiento de haber estudiado hasta el 10º ciclo en la Villarreal. No se arrepiente porque eso fue parte de la formación de toda la carrera que él hizo a nivel de gestión en su vocación. Bien, entonces este es un error, considerarlo como una oportunidad de aprendizaje, y esto más bien va a hacer que nuestros hijos digan, si mi papá se equivocó, si mi mamá tuvo caídas y se volvió a levantar, ¿yo por qué no? Si tú puedes, yo puedo. Siguiente, por favor. Crear juntos un cronograma de búsqueda vocacional. Bien, y esto ayuda a que la familia se una, que el hijo se conecte con mamá y con papá, porque juntos lo vamos a crear, ¿no? Este ejercicio de autoconocimiento que hicimos al inicio, de que te hagas preguntas sobre cómo lograste tomar las decisiones sobre la carrera que elegiste, y si ya encontraste tu vocación, lo puedas decir. Y si tu ocupación es diferente a tu profesión, también lo puedas admitir, lo puedas aceptar. Bien, y que el camino de la vida te llevó por otras experiencias, por otras rutas. Entonces, es momento de crear juntos este cronograma para que además papá, mamá e hijo se puedan juntar e identificar historias que inspiren. El vecino, la familia, los tíos, los primos, no para comparar, sino para que me pueda inspirar en aquello que otras personas lograron. Bien, elaborar juntos un portafolio. Yo veía que en muchos lugares donde te ofrecen becas, te piden un portafolio. ¿Qué quiere decir con el portafolio? Te piden que revises y que tú cuentes qué logros tuviste a nivel de toda tu formación integral. Sí, no te piden solo lo académico, y hay que tener cuidado con eso. Revisemos eso antes de terminar nuestro quinto de secundaria y comencemos a pensar y decir, bien, destaqué en deportes, y si no destaqué, lo hice, participé de juegos, me gustó la educación física, y no solamente a nivel de ejercicios, porque la educación física no solamente es eso, sino a nivel de una vida saludable, ¿no? Llevo una vida saludable en el arte. Soy capaz de apreciar el arte, que no solamente es pintura, que no solamente es música, bien, puede ser cine, fotografía, en fin. No solo es la parte académica. Yo me acuerdo que cuando esta práctica la hice con una estudiante que me pidió y me dijo, Miss, por favor, ayúdame a hacer mi portafolio porque no entendemos con mi familia, comenzamos a buscar esa parte integral de su formación. Y en la parte integral también está mi servicio. ¿De qué manera? Si es que, y no necesito ser un colegio católico
o laico para decir que yo hice servicio en mi colegio. Bien, trabajé para otros, apoyé a los que más necesitaban, a los más necesitados, desde mi posibilidad. Bien, busquen problemáticas juntos que despierte el interés y servicio de tus hijos, ¿no? Tengo una alumna que también su papá es diabético y ella encontró su vocación en esa desesperación de que su padre no se enfermara más y de que su padre cambie su vida alimenticia. Entonces ella decidió estudiar nutrición y hoy encontró su vocación no solamente en la carrera, en la nutrición, sino que hoy tiene toda una tienda de comida para diabéticos y de postres para diabéticos y es feliz en lo que hace, porque no solamente ayudó a su padre, sino ayuda a muchas personas que como su papá tienen esta enfermedad. Y también buscar esta información sobre ofertas académicas, sobre becas disponibles, ¿bien? Sobre ferias vocacionales en el que tu hijo o tu hija puede hacer contacto. Siguiente, por favor. Lo importante aquí es que podamos disfrutar de este proceso. Sí, te he dado una serie de tips en las diapositivas anteriores, pero lo más importante es que disfruten de este proceso que definitivamente tiene que ser en familia, pero siempre buscando que el protagonismo lo tiene que tener tu hijo o tu hija. Siguiente, por favor. Y para esto, lo primero que como papás tenemos que trabajar es lograr diferenciar entre lo que es mito y realidad. Y los invito a que me escriban por el chat, por favor, a ver si consideramos que en nuestra época, en la época que tomamos una decisión sobre qué hacer de nuestras vidas al terminar el quinto de secundaria, si ese mito sigue siendo un mito actual, ¿no? ¿Los test de orientación vocacional van a resolver todas las dudas de tu hijo? ¿Me ponen un sí o un no? ¿Qué creen ustedes? ¿Los test vocacional de esa época siguen siendo un mito en la actualidad? Nuestros hijos están esperando los resultados de estos test vocacionales con demasiada ansiedad para saber que eso va a definir lo que puede estudiar. ¿Cuál es la realidad? Los test no son un oráculo, no es una leída de cartas. Bien, los test te ayudan a descubrir cuáles son tus áreas de interés, pero tú tienes que descubrir más allá de estos test. Se debe elegir una carrera que tenga gran demanda y que además asegure trabajo. ¿Seguimos pensando así los papás? Tú que me estás escuchando, ¿sigues pensando de que es mejor que tu hijo se asegure el trabajo una vez que termine los estudios que vaya a seguir? Si seguimos pensando así, vamos a dejar de lado las pasiones que realmente tiene tu hijo, aquellos encuentros con mis heridas y con mi historia personal para poder encontrarme con mi propia vocación. Destacar realmente, esa es la realidad, destacar en una profesión, en un oficio, no depende ni de la universidad donde hayas estudiado, no depende ni de las relaciones con la gente que hayas estudiado, sino depende de uno mismo. Tú te haces, tú te formas, tú eres el que desea ser exitoso y alcanzar la felicidad. Otro mito, solo tiene que elegir la carrera y ya está todo resuelto. ¿Será eso realidad? ¿O sigue siendo un mito? ¿Qué pasa una vez que empiezas a estudiar? Lo que hayas elegido, adentro viene la cosa. Te sostienes, te cambias, no puedes. Bien, ojo, lo que sigue después de quinto de secundaria es solo un comienzo, ¿no? Es por eso importante que acompañemos este proyecto de vida. Y el proyecto de vida no termina una vez que ingrese a lo que ingrese, en una carrera técnica, ocupacional o universitaria. No termina ahí. Hay que continuar. Siguiente, por favor. Les voy a contar algunas historias, ¿bien? Y ustedes me dirán por el chat qué es lo que piensan, por favor.
los invito a que rapidísimo escribamos por el chat qué es lo que piensan. Vamos a escuchar la historia de Pedro. Tendré que ayudar a mi papá en su trabajo por ahora. Y esto lo veía y lo veo en las estadísticas, ya lo presentó en los webinars anteriores. Este año muchos chicos, por la coyuntura, por la pérdida de trabajo, por el fallecimiento de algún familiar, definitivamente quizás no puedan estudiar. ¿Y se acaba el mundo por eso? ¿Se acaba el mundo porque un año tenga que dejar? Recordemos que incluso los niveles de maduración de los chicos no se alcanzan a los 16, 17 años. Nosotros como país somos uno de los pocos países que terminamos en quinto de secundaria, porque en otra parte del mundo los chicos terminan en un sexto de secundaria. Bien, o en bachillerato que le llaman en otros países. Y están terminando entre los 17 y 18 y hasta 19. Y es la edad en la que nuestros hijos definitivamente han madurado y se han conectado con muchas más experiencias. Bien. Diego, por ejemplo, dice, mis papás quieren que estudie negocios para que no me muera de hambre. ¿Seguiremos pensando así los papás? ¿Qué le diríamos a Diego? ¿Esto es cierto? O Diego, busca en tu historia, Diego. Busca, porque eres tú el que vas a tomar la decisión, porque luego no vas a poder echar la culpa a nadie, porque la decisión fue tuya, ¿no? Y Eduardo, por ejemplo, dice, quiero estudiar diseño y costura, pero mis padres piensan que eso es para mujeres. ¿Tendremos papás, madres de familia que pensemos todavía así? Ustedes se acuerdan la historia de Gastón Acurio, ¿no? Sus padres, ¿qué querían? Que estudie Derecho, que sea abogado. ¿Y él qué hizo? Encontró en su propia historia y eligió su vocación. Y estudió algo que iba contra la corriente de esa época incluso. Un papá político. ¿Qué iba a esperar que su hijo estudie lo que estudió? Gastronomía. ¿Qué hizo además? Sirvió a nuestro país, ¿no? Hoy por hoy somos conocidos por esta cultura alimentaria que tenemos, por estos productos, ¿no? Y ayudó a muchísima gente, a muchísimos agricultores, hizo conocer muchos alimentos que no eran conocidos en esa época, ¿no? Y nuestro país destaca, no solamente por el turismo, sino también por la gastronomía. Siguiente, por favor. Bien, estamos llegando casi a la parte final y esto es solamente un recordar, un repaso de todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Primero, hay que recordar estas experiencias para poder concretizarlos en un plan. Mira hacia adentro, haz un plan, haz una lista de cosas, fijen objetivos, fijen metas, ¿no? Exploren dentro de esta historia personal. Además, tengan alternativas concretas. ¿Qué pasa si no puedes hacer esto, ¿no? Pero que él dé sus propias respuestas, sus propias salidas. Tener en cuenta además estas aptitudes e intereses que sí son importantes, pero no determinan, ¿no? O sea, no porque yo no haya querido o amado las matemáticas o las ciencias o quizás la historia en la época que estaba en el colegio, eso determina que de repente yo no lo pueda hacer saliendo de la escuela, bien, en la universidad, el instituto o donde yo esté eligiendo dónde estudiar, ¿no? Tener en cuenta que estar al servicio de un ideal es buscar el bien común. No seamos individualistas. Miremos lo que está pasando con nuestros jóvenes de hoy, ¿bien? Que se van a una discoteca, se contagian. Ese individualismo, esa manera de pensar primero en mí, en lo que me gusta hacer, en mi diversión, no hace que yo piense en los demás y en mi propia familia, ¿bien? Y buscar sobre todo esta integralidad de las dimensiones de nuestros hijos. No solo es lo académico, por favor, no solo es lo académico, las demás áreas definitivamente complementan. Y el servicio que en el colegio muchas veces nos proponen hacerlo, y a veces los papás decimos, no vas a perder el tiempo en hacer eso, te puedes contagiar de algo, o te vas a ensuciar, y mejor anda tu inglés, o anda repasa,
prepárate para tu examen y no pierdas tiempo en eso. Cuidado, que estas son, fuera del colegio y fuera de la casa es donde más aprenden nuestros hijos. Hoy por la coyuntura tenemos otro tipo de escuela, tenemos otro ambiente donde aprender y es nuestra propia casa. Bien, recuerdo que mi hija me preguntaba y me decía, ¿puedo hacer para tener medio kilo de harina? Quiero hacer un queque. Medio kilo, tú has estudiado pues quebrados, has estudiado matemáticas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo lo harías? Pero mamá, pero ayúdame. No, ¿cómo lo harías? Entonces comenzó ella a tantear y bueno, y lo ha ido descubriendo, pero eso se llama aplicar lo que aprendiste, aplicarlo en casa. Y no se imaginan el laboratorio que tenemos en nuestras propias casas. El laboratorio está para medir, ¿no? Para alcanzar algunas habilidades que solo estudiando o solo escuchando no las van a aprender. Bien, siguiente, por favor. Y eso es muy importante que nos quedemos con esta frase, que nos vayamos con esta frase, que nos vayamos con esto y lo podamos compartir con nuestros hijos, ¿no? Si tienes una ocupación, sobrevivirás. Si aciertas con tu profesión, definitivamente la pasarás bien. Pero si descubres tu vocación, definitivamente serás feliz.